esto, Manini Río? ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? ¡Pip, pip! Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo te Ya va? casi nos escucha medio país porque cualquier lado que voy ya me dicen que me han escuchado en Andares, así que estamos muy felices Te han visto. que me han visto y escuchado, claro que sí. Escuchame, Carlito, dicho sea de paso, ¿revisaste el portón? Bueno, no sé El portón tuyo de tu casa. qué pasó, ¿me dejaste algo? Sí, dejé unos pegotines, no había nadie, estaba la camioneta afuera. Ah, bueno, ahora voy a revisarlo. ¿Cómo no? Fue ayer contra... no en la puerta chica, sino en la puerta grande. No, sí, ayer no estuve, claro. No, Estaba- sí. Yo no sé si es que no estaba porque yo veía olor, sentí olor, había humo y dije, están comiendo asado y no me invitan. Estaba mi hijo usufructuando de mi casa, así que está bien. Bueno, Está todo bien, pregúntale, no te Está olvides todo de en que, orden. de Está que todo están en los orden. pegotines allí, que va a llover y lo dejamos allí unos cuantos más para Ahí el auto. está. Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, vamos arriba. ¿Qué tenemos para hoy? Estamos. Y hoy hay muchos temas. Es imposible no hablar de las cosas que la ciudadanía está más en este momento atendiendo. Desgraciadamente no son cosas que uno sienta gran aprecio en hablar de ellas, ¿verdad? Porque son ataques alevosos y son engaños, fundamentalmente engaños, y es triste siempre percibir que hay engaños en la ciudadanía. Eso es mi punto de vista. Entonces, vamos a entendernos. Estamos ya en clima de una próxima instancia electoral, porque la LUC va a ser objeto de plebiscito, seguramente, y eso ya crea un clima, y crea una tensión, y pone nervioso a mucha gente. Y creo yo, están como se están desenredando los cables. Aquí vamos a tener que votar no solamente por 135 artículos de una ley, sino que vamos a tener que estar votando contra una política global, económica, y un estilo de hacer política desde el gobierno que trata de socavar cualquier base de oposición, lo cual es una forma lindante con un estilo antidemocrático. Entonces, eso va a ocurrir, me parece a mí. La ciudadanía, cuando vote, va a tener presente todos y cada uno de estos temas que están hoy debatiéndose en la sociedad. Para empezar, tuvimos un presidente que se desgañitó hasta el cansancio diciendo que con él no habría más aumento de tarifas, que era engañoso, que el Frente Amplio estaba trasladando a costos de ANCAP cosas que no debía, y que el Frente Amplio no había bajado las tarifas cuando había bajado el precio internacional del petróleo, y que él prometía y prometió a sus votantes, que quisiera saber cómo lo están tomando en este momento, que no habría más precio del petróleo, aumento del combustible por imperio. No dijo nada, no dijo que porque si aumentaba el precio del petróleo, que es una variable obviamente que el país no domina, que no aumentaba el combustible, no lo dijo. Él dijo que no iba a aumentar el precio de los combustibles. Y con eso quizás ganó, y recordemos que ganó por menos del 1%. Entonces es un presidente que ganó por muy poquito, que lo que haya dicho pudo haber incidido en esos poquitos que decidieron la votación, y que estamos entonces hablando de un presidente que tiene razones para ponerse nervioso, y que le pide al ministro Paganini que le haga el favor, que le haga el mandado
de ir a defender su posición y decirle a la ciudadanía que si bien aumenta el precio de los combustibles, no es algo que tenga contradicción con lo que él dijo antes, porque resulta ser que aumenta el precio internacional de petróleo, porque resulta ser que hay costos de ANCAP que no se pueden evitar, que están influyendo y que esos costos son superfluos. Entre ellos menciona el subsidio al supergas, que es un costo superfluo, entre comillas, que estaría incidiendo en la suba del precio de los combustibles. Entonces, o se equivocó mucho cuando dijo eso, o lo faltó a la verdad cuando prometió esa cosa. No dijo ni una cosa ni la otra. Entonces, si aumenta el precio internacional del petróleo, Paganini sale a decir, y porque hace mal el mandado, que el Frente Amplio, cuando gobernaba el Frente Amplio, a pesar de que bajaba el precio internacional, no bajaba el precio del combustible. Y en ese planteo tiene parte de razón. En determinados momentos, o al bajar el precio internacional, no bajó el precio del combustible. ¿Saben por qué? Porque cuando el combustible subió a $120 el barril a nivel internacional, ahora está en el orden del 60, cuando el combustible subió a $120 el barril, no se descargó sobre la ciudadanía el alto costo del petróleo internacional y el precio de los combustibles no subió en esa medida, sino que ANCAP absorbió esa suba y no aumentó las tarifas, las aumentó en mucho menor nivel, mucho menor escala. Quiere decir que cuando aumentó el precio internacional del combustible, el precio internacional del petróleo a niveles siderales, ANCAP absorbió y no aumentó. Luego, cuando el precio internacional bajó a niveles muy bajos, el precio de los combustibles de ANCAP obviamente no registraron una baja en ese sentido. Entonces, ahora que no me vengan a decir que que no están contemplando la promesa electoral. Y vaya que la dijo con énfasis y vaya que la hizo con dedo acusatorio al Frente Amplio. Aquí hay un engaño a la ciudadanía, un engaño que quizás le valió ese porcentaje ínfimo que lo colocó en la presidencia. Un engaño porque no habló de paridad de importación y ahora hablan de precio de paridad de importación. Cuando se habla de un precio de paridad de importación, no estamos considerando que los costos de ANCAP pueden tener subsidios cruzados, que esa es una política económica que debe realizarse todo gobierno que se precie, porque los subsidios cruzados son los que permiten que haya precios más moderados para la gente de escasos recursos y que haya precios más moderados para productos que son de consumo más masivo o de productos que tienen alta incidencia en la actividad productiva. Así que no se trata de contraponer un Uruguay productivo con un Uruguay de bajo precio de combustible. El Uruguay productivo, el país productivo. Si ahora lo que está en juego son los subsidios, sepan, señores, que el sector agropecuario, que tiene en este momento, que ha tenido por la vía de un solo Uruguay, una postura muy firme en el sentido de que entendía que los precios de los combustibles eran altos para ellos. ¿De quién me dijiste? Un solo Uruguay. ¿Está en eso todavía? Están esos todavía y ahora están en contra del gobierno porque dice que no ha cumplido sus promesas electorales. Yo les decíamos antes a Uruguay, le decimos ahora, y le decimos a todos aquellos que dicen que no tiene que haber subsidios, que el precio tiene que ser parejito, lo que viene del precio internacional del petróleo más los costos de ANCAP sin interferencias, que ese precio que viene de afuera en este momento tiene que tener de alguna manera muchos arreglos porque hay políticas económicas muy importantes en el juego. Y le digo además que si no fuera así, tendríamos que sacar todos los subsidios al sector agropecuario, que son enormes. Quiere decir, si toda la ciudadanía está pagando una presión fiscal, que se decimos un promedio que pagan los ciudadanos, los sectores de la sociedad, del 20%, ¿saben cuánto paga el agro a la sociedad? Un 7%. ¿Por qué?
porque tiene exoneraciones, pila de exoneraciones. ¿Qué son las exoneraciones? Son impuestos que se tendrían que cobrar y no se cobran. Y bueno, y eso se trata. Si para el supergas de los ciudadanos, que es un producto vital, vamos a decir, no, solamente aquellos muy, muy necesitados, esos lo van a poder pagar más barato, vamos a quitar el subsidio a toda la clase media, entonces estamos diciendo de que estamos obviando que el subsidio es una moneda corriente, que cuando el subsidio favorece a los trabajadores, favorece a la sociedad, es un factor de evitar que el costo de vida suba mucho, es un factor de evitar encarecimiento de productos, un factor que permite, digamos, otro tipo de dinamización económica en algunos sectores. Cuando el subsidio es ese no vale. Cuando el subsidio es a favor del gran capital, eso vale. Vamos a bajar el subsidio al gran capital entonces. Estamos hablando de una fortuna. Estamos hablando, yo quizás no tengo en este momento cifras actualizadas, pero teníamos que eran 1.500 millones de dólares anuales que se subsidia al gran capital, a la inversión, por aquello de que la inversión trae empleo. Bueno, muy bien. Si la inversión trae empleo y el gran capital tiene que ser subsidiado, admitamos, señores, que hay subsidios que tienen que regir en los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Caramba, o para quién gobernamos. Esa es la pregunta que yo quisiera que se formularan todos aquellos que votaron y que ahora tienen que sentir en carne propia cómo es las consecuencias de esa política, y es lo que vamos a tener que estar considerando cuando votemos en el plebiscito por la vigencia de la ley de urgente consideración. Pero no me quedo en el tema de las tarifas. Digo que acá ha habido un engaño, y digo también que ha habido un engaño, estamos asistiendo a un engaño formidable, enorme, grandioso a la ciudadanía, cuando se dice que se tuvo que conceder una concesión en el puerto por 60 años a una empresa sin llamado a licitación, prometiendo a esa empresa una inversión que en 60 años puede ser 400 millones de dólares, que no es mucho por año, por otra parte, y que eso fue producto de que había una demanda posible contra Uruguay, que esa demanda posible contra Uruguay de 1.500 millones había que evitarla. Pero entonces, ¿dónde estamos parados? Yo mañana amenazo con demandar yo qué sé, a alguien de importancia, y como le amenazo demandarlo sin fundamentos, no están probados en absoluto los fundamentos de que había un riesgo evidente, no lo están, al contrario, no hay nada en juego, que hay una demanda que había que evitar. No, pero permitime, Carlos, dijo Charles, si yo no, corregime, Charles Carrera y los otros dos senadores, bueno, no me acuerdo del tercero, dijeron que no presentaron nada en el juzgado. No hay ningún documento, ninguna constancia, nada que justifique, fue un decir. Estamos gobernando con una total discrecionalidad, ni siquiera informamos al Parlamento adecuadamente y hacemos cosas lindantes con la ilegalidad o la inconstitucionalidad todavía más en el tema de la concesión portuaria a una empresa. Ni que hablar de que ese tipo de cuestión tan poco transparente implica sospechas que, bueno, que se tendrán que hacer cargo, porque cuando uno tiene las cosas claras y ni son nítidas, como en el caso de Andrade, que después me voy a comentar, uno tiene una tranquilidad distinta, pero cuando aquí no se dan informaciones, es todo turbio, se da una concesión por 60 años más, hasta el 2080, a los uruguayos tenemos que estar soportando una cuestión a la que si mañana deshacemos, sí nos puede venir una demanda. Entonces, cuando eso ocurre, señores, acá hay que bancarse, hay que hacerse cargo, como se dice, hacerse cargo de las sospechas que pueden establecer sobre el tema de la idoneidad y de la integralidad
negocio. Cuando hablas de los 60 años, tema no menor, y dijiste por allí la posibilidad de que mañana pueda haber un juicio, si viene otro gobierno, el que sea, el que fuera, tienen 12 gobiernos para pasar, 12 gobiernos. Sí, sí. Es un disparate. Yo creo que es una falta de respeto mayúscula. Y además en términos monopólicos. Cuando hablamos que el monopolio es algo que habría que evitar, que el monopolio público puede surgir cuando no hay interés privado en desarrollar una actividad y el único que la puede desarrollar en beneficio de la comunidad es el sector público. Pero el monopolio privado, ¿dónde se ha visto? Y sigo diciendo, hay también engaño en el tema de la seguridad social, porque ¿qué es lo que se está planteando? Que al igual que se planteaba hace 25, 30 años, de que la seguridad social tenía mucho déficit, en realidad lo que hay es un aporte estatal, pero en todos los países del mundo la seguridad social es de financiamiento tripartito, es decir, aportan trabajadores, aportan empresarios y aportan Estado. Entonces, hace mucho tiempo, 25 años, se crearon las AFAP para solucionar el grave problema que era que el BPS no iba a pagar sus prestaciones, porque el BPS se iba a fundir, porque el sistema de reparto estaba en crisis. Se planteaba eso, y como solución plantean, bueno, que cada cual aporte para sí mismo. Entonces, cero solidaridad intergeneracional, cero solidaridad de clase, que cada cual aporte para sí mismo y que eso va a solucionar el problema, porque de acá en más no va a haber más déficit en el BPS y de acá en más no vamos a tener problemas, no van a tener los problemas los jubilados en cobrar muy buenas pasividades. Bueno, resultó ser que esa solución que trajeron, que alguien se tiene que hacer cargo, los técnicos que la trajeron en aquel momento son los mismos que están nombrados y que lideran la comisión actual, fue un profundo fracaso. Y el tema del fracaso no está sobre la mesa de conversación. Ni el BPS mejoró sus finanzas por ese motivo, las empeoró, porque es obvio que si una parte de sus aportes, de sus recursos genuinos de trabajadores y empleadores se pasaba a la AFAP, y tenía que seguir prestando las jubilaciones porque no se iban a bajar jubilados, porque se bajaban aportantes. Entonces, obviamente el déficit fue mayor, y déficits mayores eran cubiertos con la misma plata que las AFAP le prestaban al gobierno central para que el gobierno central la transfiriera al BPS para tapar el agujero. Eso fue un negocio paupérrimo, porque eso incidió en el aumento del déficit fiscal del gobierno, porque tuvo que pagar mucho más intereses que antes por su propio dinero. En el año 2001-2002 tuvimos una crisis financiera y ello incidió en la crisis financiera, en la creación de las AFAP y la solución desastrosa. Y fue también una solución desastrosa en lo que fue la capitalización individual. No funcionó. Los cincuentones tuvieron que hacer un movimiento, cincuentones porque se iban a jubilar a los 60, en su década siguiente, en la de 60. Entonces hicieron un movimiento al darse cuenta de que las jubilaciones que iban a tener por el tramo de aportes de la AFAP, que es la mitad de sus aportes, iban a ser paupérrimas, y lo son. ¿Saben cuánto es en este momento la jubilación promedio que se brinda a los que se han jubilado por AFAP? 7.000 pesos por mes. 7.000 pesos por mes. Cuando la jubilación menor del BPS, la mínima del BPS, que es baja, son 14.800. Quiere decir que aquí otro engaño, se engañó a la gente, y cuando se engañó a la gente y hay un resultado que es como el que está hoy, no se dice nada, y es más, se insiste en la misma idea. Ahora se quiere que el BPS brinde las pasividades con el mismo criterio que las AFAP. Si no se quiere que se convierta
en una FAP que la brinde con el mismo criterio que las AFAP, o sea que los 14.800, con ese criterio pasaríamos a brindar facilidades por 6.000, porque es muy difícil que la gente tenga una continuidad en la aportación y es muy difícil que la gente tenga altos sueldos como para permanentemente. Entonces, ahí hay un problema muy, pero muy serio. Aquí lo que se quiere es, con una bastante acentuada vocación de ir desmantelando actividades potencialmente redistribuidoras del ingreso, en donde puede haber una solidaridad entre las personas para colocarlas en un ámbito netamente capitalista, es decir, que cada cual tenga su capitalización y su jubilación en función de su capitalcito acumulado. Esa es la idea. Y eso lo que hay que estar en contra. Los que tenemos la idea de cambiar la sociedad, importa porque la gente va a estar peor, e importa porque lo que están haciendo es comiéndole el cerebro a la gente con este tipo de planteos. Es decir, y está impregnado de individualismo. En vez de impregnar de solidaridad, de qué es lo que tiene que haber, se impregna de individualismo, antiestatismo. El Estado no sirve, tiene que hacerlo algo paralelo por la vía privada. Entonces, otra vez engañoso, otra vez se encamina hacia eso, otra vez la gente tiene que darse cuenta. Y cuando vaya a asumir una determinada posición, una postura, cuando vaya a tener que votar en marzo, abril, más o menos será del 2022, que lo tenga en cuenta. Y encima, es engañoso que un operador político, porque acá hay tres tipos de personas, estamos los políticos, que podemos hacer, tener actuación periodística, pero somos políticos, yo soy político. Están los periodistas, que tratan de cumplir con su labor, de informar. Yo no soy periodista. Soy apenas conductor y a veces político. Y están los operadores políticos. Acá, cuando hay periodistas que se las van de objetivos y que no lo son, cuando son operadores políticos. Y este es el caso de Álvarez, que si vamos al caso, le hizo un reportaje al padre de la calle en el año 2009, en el cual quedó evidenciado que había unas coimas importantes en todo lo que fue la venta del pan de azúcar, 8% de las acciones a la señora. Eso no lo digo yo, lo dice el padre en la calle Herrera en la nota que le hace Álvarez, y quedó evidenciado en esa nota. Yo creo que le dijeron que tuviera que resarcirse, que tuviera que tratar de evitar que esa nota tuviese efectos, tuviera que borrar y empezar de nuevo, y que tratara de desacreditar a alguien porque entonces compensaba la desacreditación que sí que hizo de la calle Padre, de la calle Herrera y de todo el afer Banco de Pan de Azúcar y de la FENCAMBOM y del afer del Banco de Seguros, de sus secretarios, que eso quedó evidenciado porque el periodista, en este momento actuando de periodista, decía que eran resoluciones, traía sobre la mesa resoluciones del ámbito judicial. ¿Pero tú qué dices, que era un operador político o que era un periodista? En ese momento actuaba como periodista, ahora está actuando como operador político. Ahora le dijeron, compensame el mal que me hiciste, porque viene a traer de los pelos algo, viene a plantear a una persona honesta, lo quiere enchastrar. Una persona honesta que en definitiva tuvo el tema de que hizo la casa a pulmón, con todo lo que puede ser una persona que tiene un sueldo de albañil y que en definitiva cuanto después él tiene acceso a un sueldo más alto, es sabido que no lo cobra a esa persona, a ese tipo de persona
que deberían de darle más bien un espaldarazo por su posición. Le dice que se le mete en su vida privada y en decir qué hace con sus ingresos. Cualquier persona que está en esa condición tiene que seleccionar en qué gasta, y si gasta en cosas solidarias, y si entrega parte de su sueldo a otras cosas, en vez de pagar la contribución inmobiliaria de su casa. Es un problema personal. Aquí no estamos hablando de alguien que evade impuestos. No estamos hablando de alguien que evade impuestos y se presenta como una evasión de impuestos. Estamos hablando de alguien que no paga y que está endeudándose, que de alguna manera eso que no pagó va a tener que ser pago en algún momento. Y se Cuando presenta, venda la casa, se presenta en realidad, tenés razón, como una evasión de impuestos. y no es una evasión. Cuando la casa se venda va a tener que pagarse eso. Cuando si hay en la casa, se fallece el titular y va a herencia, va a tener que pagarse eso. Se me está ocurriendo una idea. Sí, además, si eso mañana la Intendencia o el BPS ejecutan porque hay una deuda, la ejecución implica que tenga que pagar eso y pierde propiedad. Eso no es, eso es un riesgo que corre uno y que tiene que tener conciencia de que corre uno y no está fundiendo al BPS. Mientras que los subsidios y las evasiones que sí hacen por allí, ellas sí afectan al BPS. Al BPS por esta cuestión que le dicen que tiene que estar más financiado, que en realidad son las AFAP los que lo desfinancian, pero lo que tiene que estar financiado el BPS, no se toma en cuenta la cantidad de subsidios que se le está dando a las empresas. Por ejemplo, bueno, para que usted no despida personal, le doy tanto por ciento de subsidio. Estamos exonerando de aportes patronales en gran escala. Esas son cosas distintas. Acá lo que se está hablando es que es una persona que nadie puede poner en tela de juicio su honestidad, que por otra parte habría que hacerle un homenaje por toda su trayectoria y su vida de emprendimiento hacia los demás, a las cuales se le están chastrando diciendo de que está evadiendo, cuando en realidad no está evadiendo, sino que está corriendo un riesgo. Él sabrá por qué, y yo no tengo derecho a meterme en sus finanzas particulares. No cobra el sueldo de senador, mantiene de ese sueldo de senador nada más que la parte del albañil que era antes. Entonces, quiere decir que estamos aquí entre cuatro cosas que son para mí grandes engaños. Y hay una alevosía en el planteamiento de los problemas, una animosidad fuera del lugar. Yo creo que por ahí tiene que el pueblo uruguayo darse cuenta de dónde estamos parados con este gobierno, a dónde se nos quiere conducir, de qué manera se quiere gobernar, que esto no está a favor de la gente, sino que está en contra de la gente, que habrá grupos de amigos que ven con malos ojos que haya una persona, por ejemplo, que empieza a discutir estas cosas y que además está desde el gobierno haciendo un uso abusivo de los medios de comunicación, machacando ideas y repitiendo 10 veces ideas engañosas para de esa forma convertirlas en verdad. Bueno, yo creo que hay que seguir, que el pueblo uruguayo mostró entereza, que el pueblo uruguayo mostró, pero creo que quizás necesariamente falta machacar más. Y entonces, tal como viene la bocha, no hay más remedio que salir al ruedo y con la fuerza que tengamos tratar de desmistificar, tratar de dar vuelta estos engaños y decirle al pueblo que vamos a gobernar de otra forma y con otros conceptos, y que esto tiene que ver con una forma de hacer política que tenemos que rescatar para el bien del país, y volver a enderezar una democracia uruguaya. Creo que esto está afectando la democracia uruguaya. Volver más y mejores. Claro.
Nos vemos. Nos vemos. Mandame lo que hay del portón, ¿eh? Claro. Chao, hasta mañana. Chao, Gracias. hasta mañana.